Seguimos en Uruguayos en el Frente. Miguel, no sé qué opinás vos, pero yo creo que el microprograma lo dejamos para el próximo jueves. Sí. Y vamos a disfrutar esta charla con Rubén Dri. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, porque el microprograma son 6-7 minutos que la verdad que lo conversamos, seguimos con este tema. Bueno, que veníamos conversando con Rubén sobre los distintos movimientos que había dentro de los distintos grupos de sacerdotes y de militantes cristianos, y que tenían algunas diferencias, y que lo que hace en definitiva el enemigo, el capitalismo, es pegar en la base, desestructurando toda la organización que ustedes habían conseguido. Sí, yo creo que ahí realmente fue muy inteligente realmente la represión, ¿no? Fue porque apuntó directamente a destruir las organizaciones populares. Y si lo nuestro tenía un sentido, el sentido era ese precisamente, el ayudar a las organizaciones populares, potenciar las organizaciones populares, ¿no? Naturalmente, cuando esto se destruye, claro, es todo un proceso, de hecho, que se retarda, que se retrasa. Yo creo que eso hay que ver, por lo tanto, un caso, por ejemplo, muy conocido, que creo en la zona de ustedes, es el de Ramondetti. O sea, Ramondetti hace un trabajo fundamental en Goya, en esa zona, aparte, digamos, de su labor fundamental al frente del movimiento. Me cuesta decir al frente del movimiento porque nosotros éramos muy horizontales, ¿no? Claro. Muy horizontales. Pero él era, digamos, el secretario y además un reconocimiento que le teníamos todos, ¿no es cierto? Entonces, ahora bien, cuando él tiene que escapar del país, o sea, todo eso ¿no es cierto? Se desmorona. Claro. Digamos, el militar va a militar siempre, militó siempre acá en Francia, en México, después en Nicaragua, después de vuelta acá. ¿No es cierto? Pero a ver, pero realmente esa construcción colectiva se apuntó a destruir ese tipo de construcción colectiva. Eso fue la dictadura militar, ¿no es cierto? Destruir las organizaciones populares. Y en esa destrucción, naturalmente, un punto éramos nosotros, porque nosotros estábamos trabajando fundamentalmente en eso, ¿no? Entonces, por eso eran personas que le daban confianza a la gente de abajo. Es claro, nosotros teníamos, ese es un aspecto muy importante, claro. ¿no? Nosotros hicimos un análisis de que nosotros, como curas, teníamos una representación social muy importante. Y una llegada... Claro, y una confianza de la gente. ¿No es cierto? Entonces, la idea nuestra, en general, fue esto, volcar todo eso para la organización popular, para la revolución, o sea, para la construcción de esta nueva sociedad del socialismo, ¿no? Volcarnos completamente en eso. Esa fue nuestra idea fundamental. Y eso es lo que realmente quisieron destruir, y que en gran parte destruyeron, ¿no? Ahora, fíjense cómo el caso de Monseñor Angelelli, por ejemplo, porque nosotros teníamos algunos obispos también que no eran propiamente del movimiento, pero que estaban de acuerdo con las ideas fundamentales del movimiento. Simpatizaban. ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué lo matan a Angelelli? Angelelli lo matan precisamente porque transforma lo que es una diócesis, la transforma de hecho en movimientos populares. Porque a él no le interesaba la iglesia como aparato, le interesaba la organización popular, ¿no es cierto? Y es ahí donde se apuntó. Por eso es que a él lo asesinan, de hecho lo asesinan. Entonces, porque se apuntaba precisamente a eso, ¿no? Porque aparte era muy respetado, muy querido, pero a la vez él hacía participar a todos los integrantes del grupo. Entonces todos eran iguales. Esto que vos me decías, que te costaba decir movimiento. Porque eran todos iguales, porque todos integraban ese movimiento. No, lo que me costaba decir el director del movimiento. Claro, eso me costaba, claro, porque en realidad no,
No había autoridad. No había autoridad, eso, no había autoridad, exactamente, eso, ¿no? Sí. Porque Él era el coordinador. él era coordinador, exactamente, ¿no? Entonces, porque la idea nuestra precisamente fue la sociedad futura que nosotros queremos, tenemos que practicarla en el camino. Y la construcción, Claro, o sea, no esperar a ver, vamos a tomar el poder y vamos a construir el socialismo. No, eso tenemos que construirlo en el camino. O sea, en la práctica que estamos haciendo, es ahí donde tenemos que construir esas nuevas relaciones que constituyen la esencia de esa nueva sociedad que nosotros queremos, ¿no? Entonces, esa es la idea fundamental. Entonces, que no implica no tener una organización. Es decir, y en una organización naturalmente hay funciones, y como hay funciones se crean espacios de poder. Digamos todo eso, porque no hay que ser meramente utópico. Pero no perder la idea, ¿no es cierto?, de que la construcción es horizontal, pero que ese horizontalismo, eso fue en gran parte un error fundamental del asambleísmo del 2001. El asambleísmo del 2001 tuvo un defecto fundamental que no pudo superar, eso lo que te conozco porque yo me jugué entero ahí también en la construcción, en las asambleas, ¿no es cierto? No se pudo superar la mera horizontalidad. Pero cuando vos querés mera horizontalidad no podés organizarte tampoco, porque la organización significa que hay determinadas funciones, las funciones crean poder, ¿no es cierto? Y hay que direccionar la cosa. Hay que direccionar eso. Aquel que dirige sabe que en definitiva es representante de y lleva la voz cantante de un grupo determinado, pero no se hace del poder, sino que representa al grupo. Claro, y que en todo caso después se hace la reunión en la cual se analiza, ¿no? Se analiza, se critica lo que él va a hacer. Lo que va a hacer, claro. En las asambleas, digamos, eso no se pudo superar, por eso es que esa gran masa de asambleas, ¿no es cierto?, finalmente no se pudo construir como un movimiento que... yo tenía la idea, mientras trabajábamos en la asamblea, de que la asamblea tenía que construir un movimiento, una corriente que iba a aportar también a la construcción del movimiento nacional y popular. Que mi idea siempre fue esa, la del movimiento nacional y popular, para el cual vos necesitas también gran parte de la clase media. Y en las asambleas las teníamos, ¿viste? ¿No? Ahí era posible, porque la clase media te puede hacer mierda todo, y en gran parte es lo que pasa. Pero por otra parte, también de la clase media salen muchas de las ideas, muchas de la construcción, muchos dirigentes, de hecho, son de la clase media. Claro. Entonces todo esto tenés aparte son parte del mismo pueblo, es claro, una parte. Es una parte. Pequeño burguesa y todo lo que vos quieras, pero es una parte. No, es una parte, pero aparte, fijémonos en los dirigentes, han salido todos de la clase media, pero incluso, no sé, Che Guevara, Fidel Castro, por nombrarte los por capacidad de ver la cosa más amplia. Claro. No, pero aparte nacen dentro de la entraña del monstruo, lo conocen de adentro. Entonces ahí no hay vuelta. No hay vuelta. Lo conocés. Claro. Y entonces también en el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo todo esto nosotros lo debatíamos y todo esto es lo que queríamos construir en el camino, ¿no? Y no teníamos intención de hacer otra iglesia, no teníamos intención de sacar a los obispos, ¿no es cierto? Porque no teníamos intención de hacer otra estructura eclesiástica. Lo que queríamos era que lo que nosotros representábamos, el poder en todo caso que nos daba la sociedad o que nos daba el pueblo, volcarlo plenamente para la construcción del gran movimiento, es decir, para la revolución. Para la organización de ese mismo pueblo. De ese mismo pueblo. Eso era lo que realmente queríamos hacer, ¿no es cierto? Y eso, bueno, yo creo que nada de eso se ha perdido. Yo creo que, sí y no, ¿no es cierto? Yo creo que ninguna lucha que se ha dado ha sido en vano, ¿no es cierto? Yo creo que finalmente en la memoria popular todo eso se recupera, pero naturalmente se recupera con mucho costo, ¿no es cierto? Las derrotas, naturalmente hay que procesarlas, porque las derrotas siempre son un costo realmente muy grande, como tenemos que procesar nosotros lo que nos ha pasado ahora. Porque lo que nos ha pasado ahora a nosotros es una derrota, y es una derrota muy seria, aunque sea por poquísimos votos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque finalmente se ha entregado todo a lo que es una fuerza colonizadora. Y que directamente representa a la clase dominante
y que Sin maneja... intermediarios. Sin intermediarios. Sin intermediarios. Y va a destruir y va a atacar eso que vos decías recién de Bueno, los grupos de base, Eso- rompiendo toda la organización que había y tratando de que no se construya nada más. de que no se pueda construir nada más. El ataque directamente a las organizaciones de base es un ataque directo, no es un ataque directo. Se quiere destruir realmente todo lo que es organización popular.